Ahí estamos grabando. Vamos a ver el ejercicio que había quedado pendiente en la clase pasada, ¿no? Va a calentar un poco. Y después igual nos vamos a regresar a un pequeño tema que había quedado pendiente, digamos, más teórico, acerca de qué significa esto de que la derivada, perdón, de que una función sea derivable, y que esto nos dice que la función es como bien portada, en cierto sentido, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso y después ver derivadas de otras funciones, ¿no? Principalmente funciones trigonométricas. Entonces, al final vamos a poder derivar más funciones de las que tenemos ahora, que hasta ahora son las funciones racionales, esencialmente, ¿no? Cocientes de polinomios o polinomios a secas, ¿no? También es un caso particular de función racional. ¿Ok? Entonces, vamos a la pizarra. Lo escribí de una vez. Y ahí estamos. Ok. Antes de ver este ejercicio, ¿alguna duda de la clase anterior, de la teoría que hemos visto hasta ahora? Creo que no. Ok, perfecto. Luciano dice, sí, la función es buena onda. Bueno, sí, de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Pero antes veamos este ejercicio que, bueno, igual trata de funciones buena onda, ¿no? Funciones polinomiales, cuyas derivadas sabemos calcular ya súper bien, ¿no? Entonces, nos quedamos en este ejercicio, ¿no? Dice lo siguiente. En el instante t, la posición de una partícula que se mueve en el eje S es f de t igual a t cúbica menos 6t cuadrada más 9t. ¿Ok? Esto del eje S, ya saben, es por ponerle un nombre al eje donde ponemos los valores de la función, ¿no? Normalmente es el eje Y, ¿no? Aquí le llaman S, por lo general, cuando el otro es t, que representa tiempo, ¿no? Que por lo general se interpreta como tiempo, ¿no? Porque en particular en este ejercicio después vamos a hablar de aceleración, velocidad, rapidez, entonces representa tiempo. Por eso dice el instante t, ¿ok? Bueno, entonces dada esta función, ¿no? Que representa un desplazamiento en función del tiempo, nos piden determinar la aceleración de la partícula en cada instante en que la velocidad es cero, ¿sí? Entonces nos piden calcular una aceleración en un valor determinado, pero ese valor también lo tenemos que encontrar, ¿sí? Nos dicen, calcula la aceleración cuando la velocidad es cero. Entonces, ¿en qué valores de t vamos a calcular al final? Pues los que determine esta condición, ¿no? Velocidad es cero, ¿sí? Y el segundo inciso es similar, ¿no? Determine la rapidez de la partícula en cada instante en que la aceleración es cero. Un poco al revés, ¿no? ¿Para qué valores de t tendremos que calcular la rapidez? Bueno, los valores que encontremos bajo esta condición, ¿no? La aceleración es cero. Entonces, ¿se entiende lo que tenemos que hacer? Cada uno de los incisos consta de dos partes. Uno es encontrar los valores de t donde sucede esto, ¿sí? Para los cuales se cumple esta condición. Y la otra es, bueno, encontrar la aceleración y evaluarla ahí. Si quieren son varias partes, pero esencialmente dos, ¿no? Uno es encontrar los valores de t y lo otro es calcular lo que nos piden en esos valores de t. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien hizo este ejercicio ya? Yo. ¿Quién dice yo? Carlos. Yo, sí. Ok. Bueno, a ver. Entonces, vamos a hacer el inciso. ¿Hiciste los dos incisos? Sí. ¿Sí?
María Ujú. José dice yo. Pablo dice yo. Miren. Muy bien. Me gusta ese entusiasmo por la tarea del grupo, por los ejercicios del grupo. Vamos a resolverlo entonces. Bueno, los que ya lo resolvieron pueden irme diciendo más o menos qué hacer. Vamos a resolver el inciso A. ¿No? Ok. Bueno, nos hablan de velocidad y aceleración. Y para calcular la aceleración, en particular hay que calcular la velocidad, ¿cierto? Que la velocidad, ¿cómo la calculo? La velocidad en un punto t cualquiera. Hay que derivar la función de posición Hay que derivar la función de posición, ¿no? Una vez. Y la aceleración, ¿cómo la dos encuentro? veces, Dos derivando veces, dos ¿no? veces. Derivando dos veces la función original, o lo que es exactamente lo mismo, derivando la velocidad, la primera derivada, ¿ok? Ok, entonces vamos a encontrar las derivadas que después nos van a servir, ¿no? Entonces, f de t es t cúbica menos 6t cuadrada más 9t. ¿Cuánto es la primera derivada f' de t? 3t al cuadrado menos 12t más 9. 3t cuadrado menos 12t, ¿no? Aquí el 6 no hace nada, bueno, el 6, digamos, sale de la derivada, y la derivada de t cuadrado es 2t, entonces da 12t, y aquí sobrevive solo el 9, ¿ya? Ok, segunda derivada, de una vez. ¿Alguien más que diga, creo que el anterior fue Bastián, 6t ahí, menos 12. ahí por el chat? Ah, Bastián otra vez. Bueno, yo decía que alguien No, más. no, fui yo. Ah, la Ahora, anterior ahora había fue sido Bastián. el Carlos Aguayo. Ah, ok, perfecto. Ya, muy bien, no se peleen tampoco. No, no, no. 6t menos 12. Perfecto, entonces ya tenemos las derivadas. Por el chat que está pasando, María José dice también 6t menos 12, muy bien. Y Alexander dice, estoy presente, profe. Muy bien. No cuento los retardos, ahorita lo pongo en la lista. Estaba hecho, Ricardo Antonio dice, estaba hecho en todo caso. Sí es cierto, ¿verdad? El ejercicio estaba resuelto en las notas de la clase, pero voy a confiar en ustedes, voy a confiar en que lo hicieron, y si no, igual si lo vieron, está bien, ¿no? Lo importante, bueno, digamos, cuenta más si lo hicieron, pero si vieron, les quedaron con curiosidad y vieron cómo se resolvía, eso también cuenta, ¿no? Ok, entonces ya tenemos las derivadas, ¿sí? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue por hacer? Hay que volar a cero. Igualar Exacto, eso. igualar velocidad a cero. Entonces, ¿cuál uso aquí? La primera derivada. Primera derivada, ok. Entonces, y eso es para sacar los puntos que me pide ahí, ¿no? Cuando la derivada es cero, pues tengo que igualar aquí, ¿no? Entonces igualo f' de t igual a cero, o lo que es lo mismo, 3t cuadrada menos 12t más 9 igual a cero, y tengo que resolver para t aquí. Ahora, esta es una ecuación cuadrática. Se puede factorizar por 3. Perfecto. Se puede cancelar un factor común y me queda 4t más 3, ¿cierto? Y luego, hay varias opciones aquí. Bueno, hay dos opciones, yo diría. Hay dos opciones aquí. Una es aplicar la fórmula general, ¿no? Que me permite resolver cualquier ecuación cuadrática. Pero esta se puede resolver de otra forma más fácil. ¿Cómo sería? Con los dos paréntesis. Con los dos paréntesis, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Factorizar. Factorizar, ok. ¿Y qué tengo que hacer para factorizar esto? Ok. Ponemos los dos paréntesis, ¿sí? Es lo mismo, entonces sigue siendo igual a cero, ¿no? Y aquí van a ir las raíces de la ecuación, ¿no? Tengo que, para encontrar estos valores aquí, ¿no? Tengo que, con todo y signo, ¿no? Encontrar dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den menos 4. A ver, aquí hay dos Menos 3 y menos propuestas. 1. Alexander dice menos 3 menos 1. Ahí Seba López ya se dio cuenta que
que no le había atinado a las raíces, pero igual, ¿no? Hay que... Sí. Creo que ahí, Seba, lo hiciste al revés. Factorizaste el -4 y para que te diera la suma más 3, ¿no? Entonces, si multiplicas te vas a dar cuenta que da al revés, ¿no? Sí, lo correcto es t-3 y t-1, ¿ok? Y entonces las raíces, ¿no? Soluciones son t1, vamos a ponerle igual a 1 y t2 igual a 3, ¿sí? Ojo, son los negativos de estos. O sea, aquí aparecen con un menos las raíces, ¿sí? O no con un menos, sino lo contrario de como está acá, ¿no? Ok. Luego ya encontramos los valores, ¿sí? Para los cuales la velocidad es 0. Y efectivamente, ¿no? Si ustedes sustituyen estos valores en la expresión de f', debería dar 0. Vamos a hacer el más fácil, ¿no? t1 igual a 1. Si sustituyen aquí t igual a 1, tienen 3 por 1, 3, menos 12 más 9, da 0, ¿no? 3 más 9, 12, menos 12, 0. ¿Ok? Y el otro da lo mismo. Ok. ¿Qué sigue entonces? Vamos a seguirle de este lado. ¿Qué hacemos ahora? Hay que el resultado en la aceleración, la segunda derivada. Muy bien. Hay que evaluar estos puntos, ¿no? Estos valores de t en la segunda derivada, f b' de t. Porque eso nos pide el ejercicio al final, ¿no? Encontrar la aceleración, ¿sí? En los instantes donde la velocidad es 0. Ya encontramos esos instantes, ahora calculamos la aceleración nada más. Entonces, f b' de t1 igual a f b' de 1, ¿sí? Y esto es igual a 6 por 1 menos 12, 6 menos 12, menos 6. ¿Sí? Y en que, si le queremos poner unidades, ¿no? A todo, esto sería menos 6 metros sobre segundo cuadrado. Siempre se me olvidan lo de las unidades, ¿no? Pero, ya, ok, esto es en metros, ¿sí? Es un desplazamiento. Profe, Esto es en metros sobre segundo y esto metros sobre segundo cuadrado. Sí, dime, Diego. ¿por qué? O sea, tiene que reemplazarse solo el 1 o el 3 también. Ah, sí, también el 3. Todavía no lo hacemos, pero sí, también el Ah, 3, ya. ¿no? Sí, porque dice en cada instante en que la velocidad es 0. Entonces, ahí ya lo hicimos para 1, pero sí, la respuesta completa es todos. Yo imagino que si hacen 1 nada más, pues les pondrían solo, no sé, menos puntos, ¿no? En la nota. Ok. Bueno, pero si ya llegamos hasta aquí, es lo mismo, ¿no? 6 por 3, 18, menos 12, 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí está todo el ejercicio, ¿no? Como les digo, si quieren, miren, ahí podemos identificar 3 partes del ejercicio muy claras. Una es derivar, ¿sí? Derivar para encontrar las funciones que representan la velocidad y la aceleración, ¿no? Que son cosas que intervienen en el problema. Segunda parte, ¿no? Encontrar los valores de t donde se cumplen la condición que nos están dando. Y tercera, evaluar la otra función, ¿no? La aceleración en esos valores de t. ¿Ya? Entonces, ahí está el ejercicio. Y el segundo, ¿sí? Se resuelve de forma muy similar, ¿sí? Cambian las funciones, ¿no? Pero ahora hay que calcular la rapidez cuando la aceleración es 0, pero el ¿Cómo sería? procedimiento es muy similar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Cómo sería el segundo? El segundo de estos. Sí. Ok.
Bueno, vamos a ver, ya, mira, aquí más fácil, hagámoslo de una vez porque ya, si se fijan, ok, acabo de decir que el problema constaba como de 3 partes, ¿no? Entonces, para resolver el segundo inciso, ya no tenemos que volver a calcular las derivadas, ¿no? Ya las tenemos calculadas. La pregunta habla de la misma función. Entonces, no tenemos que calcular estas derivadas, ya nos ahorramos parte del trabajo, ¿no? ¿Qué hay que hacer primero? ¿No? De acuerdo a la experiencia anterior, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Igualar la segunda derivada en este caso a 0. Muy bien. Igualar la segunda derivada a 0, porque eso representa la aceleración, ¿no? Entonces, a ver, segunda derivada en t igual a 0, fb', ¿no? Es 6t menos 12 igual a 0. Bueno, esto más fácil despejarlo, ¿no? Vamos a hacerlo paso a pasito. T igual a 2, ¿no? Ahí solo hay una respuesta, ¿sí? Y después nos pide determinar la rapidez de la partícula. Ahora, recuerden, rapidez y velocidad no son lo mismo, ¿no? Rapidez, además, tiene un valor absoluto. Entonces, lo que tenemos que evaluar es el valor absoluto de la primera derivada, o sea, el valor absoluto de la velocidad en, vamos a ponerle aquí un T0, ¿no? Para identificar este valor. No hice nada, no nada más. Le puse este nombre, digamos, a ese valor de t, ¿no? f' en 2, y esto es, ¿qué Profe, era? ¿hay un menos entre los dos valores absolutos? ¿O un igual? Ah, es un igual, perdón. Está muy juntito el... No, es un igual. Estoy evaluando nada más. ¿Sí? Una hacerlos más notorio. Ya, entonces la fórmula, ¿cuál era la fórmula para f'? Esta. Entonces evalúo 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. ¿Sí? Esto es 3 por 4, 24 menos 24 más 9. Mira qué suerte, se cancela esto. Y Profe, obtengo... ¿no daba 2 el primero? Ah, sí. Perdón. Era mucha suerte esa. Sí, perdón. 3 por 4 no es 24, es 12. Todos nos equivocamos, chicos. Entonces, ahora sí, 12 menos 24 es menos 12 más 9. Ah, ojo, mira, todos nos equivocamos. Ahí ya se me estaba olvidando el valor absoluto, ¿no? Ahora sí, 12 menos 24 es menos 12, más 9 es menos 3. Pero tenemos un valor absoluto, entonces la respuesta es 3. Profe, ¿por qué se le colocaba el valor absoluto? Ok, el valor absoluto viene desde el principio. Y esto es la definición de rapidez. ¿Sí? Es el valor absoluto de la velocidad. Acuérdate que físicamente la velocidad nos dice qué tan rápido vamos y también en qué dirección. ¿Sí? Es como, bueno, así, en 3 dimensiones, ¿no? Es un vector que apunta hacia dónde vamos y nos dice qué tan rápido nos estamos moviendo. Aquí solo hay 2 direcciones en las que nos podemos mover, ¿no? Porque nos están diciendo que una partícula se desplaza sobre una recta, digamos, así, sobre el eje S, ¿no? Perdón, este es el eje S y este punto es f de t. Entonces se puede mover para la derecha o para la izquierda. Para la derecha, como normalmente, decimos, puede ser positiva. Entonces la velocidad y la aceleración también pueden ser positivos.
si digamos el movimiento es hacia la derecha. Si el movimiento es hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a decir que es negativo el desplazamiento, por lo tanto la velocidad y la aceleración también serían negativos, ¿no? Entonces, la velocidad, por lo que acabo de decir, puede ser positiva o negativa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la primera parte, hay una aceleración que nos da negativa, ¿no? Cuando nos preguntan la rapidez, ¿sí? Nos están preguntando solo qué tan rápido vamos. No importa si es hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces, por definición, se pone un valor absoluto para que nos dé siempre algo positivo, ¿sí? Entonces, ahí preguntan por el chat, ¿la rapidez puede ser negativa? No, la rapidez nunca va a ser negativa porque es un valor absoluto. El valor absoluto de cualquier cosa siempre va a ser mayor o igual que 0. O sea, 0 o positivo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No, Ok. Muy bien. Ok, ese era el ejercicio. Igual estuvo bien hacer esta segunda parte. Número 1, para ver que ya estaba parte del trabajo hecho, entonces no hay que volverlo a hacer. Y segundo, pues para ver este asunto de la rapidez, ¿no? Borramos todo rastro de que me equivoqué en las cuentas. Y ya, seguimos. ¿Ok? Bueno. Ok, entonces si no hay ninguna duda de esto, ¿sí? Vamos a ver ahora una propiedad de las funciones continuas. Entonces un poco, vamos a poner esta, a ver, ¿se trabó? Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Vamos a volver un poco a una pregunta más teórica, ¿sí? Y vamos a pensar un poquito en cuándo una función es derivable. ¿Sí? ¿Cuándo una función es derivable? Entonces, fíjense, vamos a hacer dibujitos primero, ¿no? Normalmente yo siempre digo, o sea, yo mismo, ¿no? Cuando empezamos todo eso, dije, ya, pensemos en una función. Es el eje X, es el eje Y, y ya, ahí está la función, ¿no? Yo siempre hago eso. De hecho, que siempre pinto la misma función, ¿no? Es lo único que uno se imagina casi siempre que piensa en una función. Y esta función, ¿sí? Intuitivamente es lo que decimos suave, ¿sí? Porque o sea, para empezar, la pinté así como de una, ¿no? Sin despegar la pluma del papel. Y en segundo lugar, como que, pues, bueno, o sea, eso es a nivel intuitivo, ¿no? Pues es suave, pues, ¿no? No tiene, o sea, no tiene ningún quiebre la función. No hace ningún quiebre repentino en la dirección. Como por ejemplo, ¿no? Una función de la que estábamos hablando ahora, ¿no? El valor absoluto, ¿no? Aquí estamos pintando f de x igual a valor absoluto de x. ¿Sí? ¿Por qué se ve esta función así? Bueno, recordemos la definición. F de x igual a valor absoluto de x se define como, ok, si x es mayor o igual que 0, o sea, si estamos de este lado, pues pinta x mismo, ¿sí? Es como la identidad, ¿sí? F de x, ¿cómo tapar esto? Olvidémonos de esta parte, ¿verdad? Y vemos f de x
igual a x, esencialmente, ¿no? Y si x es negativo, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Esta recta, pues es igual como la recta 45 grados, ¿no? Pero con un signo menos, es menos la identidad, ¿sí? Entonces, la gráfica que estamos viendo de este lado es f de x igual a menos x, ¿sí? Esa es la definición del valor absoluto, ¿sí? Y aquí vemos, ¿no? En este punto, vemos que tiene un quiebre, ¿no? O sea, como una parte puntiaguda, ¿no? Filosa, que no existe acá, ¿sí? Ahora, podemos hacer algunas cuentas para ver que esta función no es derivable aquí, ¿sí? Pero primero, ¿se entiende intuitivamente que no es derivable esta función y que esta sí? No, no entendí. ¿No? Ok. Yo tampoco. Vamos a ver. A nivel de dibujitos, ¿qué significaba que existiera una derivada? A nivel de dibujos, sin hacer cuentas. Que sea continua. No. Gracias por mencionarlo. O sea, está mal, pero gracias por mencionarlo, porque continua es otro concepto que tenemos bien definido para funciones, ¿sí? Continua es esto de que puedes intuitivamente, ¿no?, dibujar la función sin despegar el lápiz del papel. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? O sea, a ver, esta función ¿no? La función, vamos a ponerle g, g de x 0, si x es menor o igual que 0, y 1, si, perdón, aquí puse menor estricto que 0, y si x es mayor o igual que 0. Una función que salta así, ¿sí?, no es continua. Pero vamos a ver que continuo y derivable no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Esta función es continua o no? Sí, 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 ¿no? Porque intuitivamente puedo dibujarla sin despegar el lápiz. Y para eso también tenemos una definición, ¿sí? Que es una función, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la definición de continua, no? G es, vamos a poner, se me acaban las letras. Vamos a poner F es continua en x0, ¿sí?, en un punto dado, si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a el valor de la función ahí, f de x0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? sí. sí, eso ¿Sí? sí. Esa es la definición de continuidad. Y eso corresponde a esta idea de que no da saltos la función, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto no es continuo, porque si yo calculo el límite de f de x por este lado, por ejemplo, ¿no?, aunque yo me acerque al valor x0 igual a 0, la función siempre vale 0, ¿sí? Pero f de 0 es 1, de acuerdo a la definición aquí, ¿sí? Es justo donde salta la función. Entonces, esto no es continuo, ¿no? Por ejemplo, g, la función de arriba, no es continua, ¿sí? Porque para empezar, no existe
el límite no es continuo, perdón, en 0, en ese valor, ¿no? No existe este límite, ¿no? ¿Sí? De un lado, el límite, digamos, por la izquierda, el límite de G es 0, y por la derecha, el límite de G es 1. Entonces, como estos dos límites son distintos, pues el límite completo, ¿no? No existe. ¿Recuerdan esto del manejo de límites? Límites laterales. Más o menos. Es un criterio para saber si existe un límite o no, ¿verdad? El límite me dice que no importe cómo me acerque yo a la función, siempre que esté, perdón, cómo me acerque yo a este punto, si yo estoy cerca de este punto, la función se tiene que acercar a algo. Y esto me dice lo contrario, ¿no? Si yo me acerco por un lado, me da un valor, 0, y si yo me acerco por el otro, me da otro valor, 1. Por lo tanto, el límite completo no existe, ¿ya? Entonces, si no existe este límite, pues mucho menos se va a cumplir la función de continuidad, ¿ok? Entonces, eso es continuidad, y un análisis parecido tendríamos que hacer para una función, para saber si una función es derivable o no, ¿sí? Porque una función es derivable cuando existe un cierto límite, ¿no? El límite de los cocientes estos, f de x más h, vamos a recordarla aquí, ¿no? Esta es la definición, ¿no? La definición, ¿sí? F es derivable en x0 si y solo si el límite de f de x menos f de x0 partido por x menos x0 cuando x tiende a x0 existe. ¿Sí? Esta es la definición de que una función sea derivable. ¿Sí? Ok. Y equivalentemente, ¿no? O equivalentemente, ¿sí? ¿No? Pues, recuerden que podemos escribir el límite de esta manera, ¿no? En el mismo punto, x0, pero ahora escribimos el límite en términos de los incrementos estos h, ¿no? De esto fue cuando lo que hablamos mucho cuando hablamos del concepto de derivada. Entonces, esa es la definición formal. Tenemos que ver que existe un límite. Pero antes de eso, ¿no? Volviendo a los dibujitos, ¿no? Intuitivamente, una función no va a ser continua si tiene un salto. Entonces, de la misma manera, ¿no? ¿Qué me dice la intuición acerca de una función, de si una función es derivable o no? ¿No? ¿Cuál es el concepto gráfico asociado a la derivada que hemos discutido antes? ¿Alguien por ahí, por el chat, por el micrófono? ¿Cómo puedo graficar esencialmente el concepto de derivada? ¿Qué me dice la derivada? Con una recta tangente a Con la la función. recta, exactamente, muy bien, Pablo. Con la recta tangente, ¿no? Entonces, fíjense que como esta función es así suavecita, ¿no? Yo en cualquier punto, o sea, todo eso es intuitivamente, ¿no? Yo, como que ahí más o menos esta recta se parece, pum, y pinto la recta tangente, ¿no?
por acá. Ok. Más o menos, ¿no? Se parece. Uy. Chale, ahí, bueno. No, falló la tinta. Ok, pero bueno, se ve, ¿no? La tangente. Es una recta que se parece a eso. ¿Ya? Ahora, en esto, y si yo puedo pintar esta tangente en cualquier punto, bueno, si yo puedo pintar la tangente en un punto, la función es derivable en ese punto. Y si yo puedo pintar la tangente en todos los puntos, la función es derivable. Así, a secas, ¿no? Punto. Ok. ¿En dónde voy a tener problemas con esta función para pintar la recta tangente? En 0,0. En el 0,0, ¿no? En este punto. Ya. ¿A todo mundo le queda claro que aquí está el problema? ¿Por qué? Ah, porque tendría muchas tangentes, ¿o Muy no? bien. Sí, tendría muchas tangentes. Lo importante de la recta tangente aquí no es, eso también lo discutimos, no es que toque en un solo punto, sino que es la recta como que más se parece a la función. ¿Sí? Es como una aproximación. Nos dice dónde va como para dónde va la curva. Y aquí, ok, podemos pintar muchas rectas. Ah, pues para eso tengo otro color, ¿verdad? Podemos pintar muchas rectas, ¿sí? Que, ok, pasan por ese punto, o sea, tocan a la gráfica en un solo punto, pero, pues, como que, ¿cuál de ellas sería entonces la tangente? Profe, ¿Sí? ¿es válido también decir de que observando toda la función, Ujú. como no tiene tangente, no es derivable? O sea, porque solamente un punto tiene tangente, pero el resto de la función no. ¿En ¿O qué, nada que en ver? qué, en este caso? Sí, No, claro, aquí lo que estamos viendo es que en este punto no hay una recta tangente, ¿sí? O sea, estas son rectas tangentes, estas no. ya. Tocan en un punto, pero no cumplen la definición de tangente que nosotros hemos manejado, que es que me dicen cómo se parece, o sea, una recta que se parece a la gráfica, ¿ok? En general, si hay una tangente, esa tangente va a ser única, ¿no? Y fíjense que en los demás puntos no hay problema, porque, por ejemplo, en este punto, ¿cuál es la recta tangente? Por ahí alguien quiere hablar, creo que le tiene que subir a su micrófono. Piénsenle un segundo. ¿Cuál es la recta tangente? ¿No tiene o sí? No sé. A ver, esta es una recta, ¿no? Esta parte de la gráfica. Es una recta. ¿Sí? No se preocupe, ¿no? Esta parte luego es más difícil que hacer los cálculos. Que tenemos que digerir un poquito los conceptos, ¿no? Y ver realmente qué está detrás de los cálculos, de las fórmulas. A ver, ahí por el chat. Seba dice 1. ¿Qué quiere decir con eso, Seba? ¿Qué significa ese 1? Creo que vas por buen camino, pero elabora sobre tu respuesta. A ver, un segundo. ¿No, Seba? ¿Te arrepentiste? La tangente de la función valor absoluto. 1, ok. Lo que estás, creo que estás bien. El concepto está bien. Pero más precisamente, creo que lo que quieres decir es que en este punto, la recta tangente tiene pendiente 1. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces,
¿Quién es la recta tangente? Pues la misma recta x igual a, f de x igual a x, ¿sí? O y igual a x. Está confuso eso, ¿ah? A ver, vamos a ver. Paréntesis, ¿no? ¿Quién es la recta tangente de una recta? Bueno, ¿cómo se ven las rectas? Y igual a mx más b, vamos a decir, ¿no? Esto es una recta cualquiera, ¿sí? Y entonces, en cualquier punto, ¿cómo calculamos? ¿Sí? Vamos a decir que esto es f de x, ¿no? Mx más b. ¿Cómo calculamos la pendiente en un punto? Pues derivando, ¿no? Ok. Derivando. ¿Y cuánto es f' de x? Aquí. M. Ahí por el chat. F' de x es igual a m. O sea, tiene la misma pendiente que la recta original. Y si tiene la misma pendiente y pasan por el mismo punto, pues son la misma recta. ¿Ya? Entonces, ok. Conclusión a todo esto. Esto hay que procesarlo. No, el hecho de que no estemos haciendo cálculos no significa que sea fácil. Insisto, yo creo que es más difícil que hacer cálculos. ¿Sí? En conclusión, ¿sí? Otra vez con la gráfica esta de valor absoluto, ¿no? F de x igual a valor absoluto de x, ¿no? Que tiene esta fórmula, ¿no? X menos x. Para esta función, ¿sí? En conclusión, f, el valor absoluto, ¿sí? Es derivable en x0 para todo x0 distinto de 0. ¿Sí? F' en x0, es decir, la derivada del valor absoluto, ¿sí? Si x es positivo, bueno, si x0, perdón, es positivo, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente? Ya lo dijeron ahí. ¿Uno? 1. Mayor estricto, porque para el 0 no se va a poder. Y si x0 es negativo, ¿cuál va a ser la pendiente aquí? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Y, bueno, acabamos, ¿no? F, o, bueno, el valor absoluto, no es derivable en x
en x0 igual a 0. O sea, no es derivable en 0. ¿Sí? Esto no lo hemos demostrado, pero para hacer una demostración, ¿sí? Tendríamos que hacer un análisis de límite, ¿sí? Tenemos que demostrar que no existe, ¿sí?, el límite cuando x tiende a 0, ¿sí?, de f de x menos f de 0 partido por x menos 0, que es x, es decir, valor absoluto menos f de 0 es 0, o sea, el límite este, ¿sí? Esto, si logramos demostrar esto, demostramos con con todo rigor que esta función no es derivable, ¿no? Esta es la definición, ¿sí? ¿Queda más o menos claro hasta ahí lo que tenemos que hacer? Sí. ¿Sí? Ok. Y este límite, bueno, es fácil porque, ¿sí? Vamos a ver. Si x es mayor que 0, ¿sí?, el valor absoluto de x es igual a x nada más. Entonces, valor absoluto de x partido por x es x partido por x, y esto es 1. Ojo, todo esto es si x es positivo. Y si x es negativo, ¿sí?, ¿cuánto vale el valor absoluto de x? Menos X. Menos x. Entonces, valor absoluto de x partido por x vale menos x partido por x, y esto es menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, el límite, ¿sí?, por la izquierda de este cociente, ¿no?, es igual a menos 1, y esto es distinto que el límite de este mismo cociente cuando nos acercamos por la derecha, ¿sí? Por lo tanto, el límite completo no existe y la función no es derivable, ¿sí? Gráficamente lo que esto nos dice es que si tenemos esta función y nos acercamos por este lado, tenemos una recta así, esta es la mejor recta, ¿no?, la recta que aproxima, y el momento en que pasamos al lado positivo, ¡pah!, cambiamos de dirección bruscamente. Entonces, eso no va a ser, no hay una dirección clara aquí, el cambio es demasiado brusco, ¿no? Es básicamente el cambio de menos 1 a 1. Pues por eso esta función no es derivable. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, después volveremos sobre este tema, porque sí es un poquito más difícil, creo, que lo demás. Piénsenle, ¿sí? Traten de dibujar otros ejemplos, dibujar nada más, no den una fórmula ni nada. Dibujen, eso es tarea, ¿eh? Tarea. Voy a escribirlo aquí para que quede registrado, ¿no? Tarea. Dibuje cada uno de ustedes, ¿no?, individualmente, ejemplos
de funciones no derivables en algún punto. ¿Sí? Y énfasis en dibuje. No quiero fórmulas, quiero grafiquitas, nada más. ¿Ok? Volveremos sobre este tema. ¿Alguna duda? Supongo que más de una. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer de tarea? ¿No? ¿No? Ok. Y algo que sí les voy a dejar pendiente otra vez, porque quiero avanzar con el demás contenido del curso, es un teorema, ¿no? Un teorema muy claro que nos dice esto de que las funciones derivables son buena onda, ¿no? Esto, el valor absoluto, si quieren acá más limpio, el valor absoluto es un ejemplo de una función continua que no es derivable, ¿sí? Es continua, también en cero es continua, ¿no? Pero no es derivable, ¿sí? Al revés, que una función sea derivable, pero no continua, no se puede. Y eso es un teorema. Vamos a dejar pendiente la demostración, pero sí lo quiero mencionar al menos, ¿no? Teorema. Si f es derivable en x0, entonces f es continua en x0. ¿Sí? Es decir, ser derivable es mejor que ser continua. Porque siempre que una función es continua, perdón, siempre que una función es derivable, va a ser continua. Pero al revés no. ¿Sí? Entonces, ser derivable es, en el lenguaje que hemos manejado hasta ahora, más buena onda que ser continua. ¿Ya? Entonces, piensen un poco en esta implicación y en la tarea de dibujar. Después vamos a ver la demostración de este teorema. ¿Ok? Para pasar a otra cosa. Ok. Entonces, vamos a quitar todo esto de acá. A ver. Tengo que reciclar. Ya, pasamos entonces a un tema de nuevas derivadas. ¿Sí? A ver, acá estamos. Ok. ¿Todo el mundo ve la diapositiva? Sí. ¿Sí? Ok. Una pregunta. ¿Ahí cómo se ve? ¿La ven ustedes como en pantalla completa? ¿O la ven más chiquita o cómo? Completa, profe. Está ¿Sí? completo, se ve bien. Ah, ok, perfecto. Porque está bien. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, en lo que queda, ahí nos atrasamos un poco, pero es importante ver lo demás, ¿no? Vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas y la famosa regla de la cadena. Ya la mencioné alguna vez, entonces vamos a pasar esto un poco más rápido, ¿no? Pero bueno, son, por un lado, vamos a aprender funciones, a derivar funciones que no sabemos derivar, ¿no? Las funciones trigonométricas, y por otro, vamos a aprender una nueva regla que nos va a permitir derivar muchas combinaciones de funciones más complicadas cada vez, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok. Bueno, eso, vamos a aprender a derivar las funciones trigonométricas, como dije, ¿no? ¿Y qué son las funciones trigonométricas? La característica, bueno, ustedes ya las conocen, ¿no? Son el seno, el coseno,
tangente, cotangente, ¿no? Esas son las derivadas, perdón, estas son las funciones trigonométricas. Y la característica importante desde el punto de vista como del cálculo es que son funciones periódicas, ¿sí? Como son funciones de ángulos, cuando el ángulo da toda la vuelta al círculo, ¿sí? Se repite otra vez el valor. Eso es la característica de ser periódico. Ahorita vamos a ver qué significa bien eso en términos de funciones. Pero, ¿qué significa periódico? Que cumple un ciclo simplemente, ¿no? Por ejemplo, fenómenos naturales, ahí como las mareas, como el clima, como el ritmo cardíaco, eso todo es periódico, son movimientos que tienen un ciclo asociado, un ritmo asociado, ¿sí? Y para describir todos estos fenómenos, pues nos sirven mucho las funciones trigonométricas porque del lado de las matemáticas cumplen lo mismo, ¿no? Tienen un ciclo asociado, un ritmo, ¿ya? Ok. Seguimos entonces, ¿no? Bueno, ¿cómo calculamos las derivadas? Ahí está, ¿no? Ni modo, es una tablita. Vamos a ver de dónde sale, pero hay que aprendérselas, ¿no? Entonces, para un punto en la función, en el dominio de la función correspondiente, ¿no? Porque se acuerdan que algunas de estas funciones tienen indeterminaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Recuerdan alguna de estas funciones trigonométricas que tenga alguna indeterminación? La tangente. La tangente, ¿no? La tangente para ciertos valores del ángulo se indetermina o se va a infinito. Entonces, ojo, ¿no? Para un X adecuado significa que no tenemos una indeterminación, ¿sí? Las derivadas son esas, ¿no? La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, derivada de tangente es secante al cuadrado, derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, derivada de secante es secante por tangente, y derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Va, son un montón. Hay que aprendérselas, ¿no? Yo les voy a ser sincero y las últimas siempre se me olvidan. Pero a ver, ¿qué es lo primero que notan aquí? Las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿qué son en general? Son otras funciones trigonométricas, ¿cierto? O combinaciones de ellas. Bueno, eso tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Si la función original tiene un cierto ciclo, un cierto ritmo, pues la derivada también lo va a tener, ¿sí? También va a ser una función periódica, ¿ya? Entonces, por eso la derivada de todas estas funciones son otras funciones trigonométricas, como en los casos sencillos estos, ¿no? La derivada del seno, y en los casos más complicados son combinaciones de ellas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Al principio, siempre para calcular una derivada, la única herramienta que tenemos es el límite, la definición, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una demostración de que la derivada del seno es efectivamente el coseno, ¿sí? Esta primera línea es la definición tal cual, ¿no? La derivada del seno en x es el límite cuando h tiende a 0 del seno de x más h menos el seno de x partido por h. ¿Ok? Ahora, esto, ¿sí? Lo trabajamos algebraicamente con la fórmula de el seno de una suma. ¿Se acuerdan que había una fórmula así? Esto es, ¿no? A ver. El seno Como del seno primero. de alfa más beta, ¿no? Seno de A más B es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Me da
seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Y aquí este menos 1 es nada más que ya factorizaron este otro seno. ¿Sí? Entonces, desarrollamos esto algebraicamente, separamos esta suma de manera conveniente y nos quedan estos dos límites por analizar. ¿Sí? Ahora, estos límites hay que trabajar un poquito. Si quieren, si da tiempo, los vemos ahora, ¿no? Principalmente este es resolviendo este otro sale fácil, ¿no? Para este límite hay que trabajar un poquito. Pero por el momento créanme, ¿no? Que este límite de seno de h partido por h vale 1 y que este límite de coseno de h menos 1 partido por h vale 0. Utilizando esos dos límites, yo puedo separar este límite, ¿no? De acuerdo a las propiedades algebraicas que conozco, ¿no? Para límites, y calcular esto así, ¿no? Entonces, este me da 0, este me da 1, y por lo tanto al final me da coseno de x. ¿Ya? Y teniendo este límite, ¿sí? Teniendo esta derivada, ¿sí? Puedo calcular todas las demás. Eso sí lo podemos ver mediante las propiedades algebraicas, ¿no? Bueno, no. Todavía no veamos eso. Pero a partir de este límite, y con lo que vamos a ver después, también de regla de la cadena, se puede calcular todo lo demás. ¿Ok? Vamos a retomar eso después. Por eso aquí hice bosquejo en la demostración, porque no estamos haciendo todos los detalles. ¿Sí? Pero así se demuestran todas estas identidades, ¿no? Después lo podemos, insisto, lo podemos ver después. ¿Sí? Entonces, lo mismo que cuando trabajamos los polinomios, ¿no? Teniendo estos ingredientes básicos, ¿no? Junto con las reglas algebraicas, podemos derivar un montón de funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí. Inciso A. F de x igual a seno de x por coseno de x. Bueno, aquí vamos a juntar las derivadas que ya sabemos, de seno y coseno, con la derivada del producto, porque tenemos un producto de funciones aquí. ¿Sí? Entonces, ahora sí. La derivada de f de x, que es seno por coseno, es claro, ok. Aquí como que falta un paréntesis, ¿no? Esa es la derivada de seno por coseno, o sea, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, y esto es igual a, esta derivada es igual a coseno, lo que me da un coseno cuadrado, y esta derivada es un menos seno, y por eso aquí tengo menos seno cuadrado. ¿Sí? A ver, ¿qué dice el inciso B? Ok, coseno por 1 menos seno. Bueno, ese es otro que podemos hacer. Igual lo podemos hacer ahora como ejemplo. Después el C dice, ok, usando la derivada del cociente. ¿Por qué la derivada del cociente? Desde aquí nada más tenemos tangente. ¿Qué más estamos usando ahí? ¿Por qué habla de la derivada del cociente si solo tenemos una función aquí? La tangente es un cociente. Muy bien, la tangente es un cociente. De hecho, podemos escribirlo como el cociente de otras dos funciones trigonométricas. ¿Cuál sería la identidad que estamos usando ahí? Seno partido en coseno. Exactamente. Muy bien. ¿No?
Aquí faltó escribir esa fórmula, pero en efecto, ¿no? A ver, pasamos al... Vamos a pasar la pizarra. Más tardado, pero... Para que no quede todo tan misterioso, ¿no? Ok. Ahí estamos viendo ya la pizarra. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tenemos h de x igual a tangente de x. Nosotros sabemos que esto, como dijo su compañero, es seno de x partido por coseno de x. Entonces, para calcular la derivada esta, ¿sí? Pues vamos a calcular la derivada de un cociente. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula que tenemos, que es la derivada del primero, ¿no? Por el segundo, Sin derivar. seno de x, sin derivar, claro, Menos menos, ¿no? La seno de derivada x. del Ah, coseno. coseno, sí, derivada Sí, del segundo, ¿no? sí. Por seno de x. Sin derivar. A ver, un segundo. Y abajo el primero al cuadrado, ¿cierto? Sí, perdón, ahí silencié los micrófonos porque hay uno que tiene ruido, pero no sé quién estaba participando, pueden ahí, Ahí dividido por el coseno al cuadrado. muy bien, por el coseno al cuadrado. Y ahora, ¿esta derivada cuánto es? Derivada de seno, Coseno. Coseno. Seno. coseno de x, ¿no? Derivada del coseno, Menos Menos seno. seno. menos seno, ¿no? Por seno de x. Ahora, aquí de arriba tenemos coseno cuadrado de x, y luego menos por menos más seno cuadrado de x partido por coseno cuadrado de x. ¿Cuánto vale lo de arriba? ¿Cuánto vale coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x? 1. 1. 1. Siempre. ¿Sí? Y entonces esto es 1 partido por coseno cuadrado. Y Eso eso, se canta, ¿no? esto es exactamente 1 partido por, o sea, 1 partido por coseno cuadrado es lo mismo que todo completo, 1 partido por coseno al cuadrado. Y esto es precisamente secante cuadrado de x. Y así obtenemos, por ejemplo, otra de las derivadas, perdón, que aparece ahí en su tabla, ¿no? A partir de la derivada del seno y del coseno, podemos obtener la derivada de la tangente solo por las reglas algebraicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la clave de hacer esto? Bueno, además de todo lo que sabemos de derivadas, usamos varias propiedades trigonométricas, perdón, varias identidades trigonométricas. Usamos primero que la tangente se puede escribir así. ¿Sí? Esa es una identidad trigonométrica. Otra identidad trigonométrica acá, ¿no? Que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 para cualquier valor de x, ¿no? Y acá también, bueno, un poco la definición de secante, ¿no? 1 partido por coseno. Pero igual hay que sabérsela, ¿no? Entonces, tenemos que manejar eso también a la hora de hacer derivadas de funciones trigonométricas. Es muy, muy acumulativo. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces con las notas. ¿Ya? Ok. Bueno. Hasta ahí, funciones, trigonométricas. ¿Sí? Hay mucho que practicar, pero la idea es esa, ¿no? Simplemente tenemos nuevos ingredientes, que son la derivada del seno, la derivada del coseno, la derivada de tangente,
Y combinando esas podemos derivar muchas funciones más, ¿no? ¿Cómo se combinan? Pues con las reglas algebraicas que conocemos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta regla, ¿no? La regla que corresponde a esta parte es la regla del cociente, ¿no? Ok. Volvemos ahora a la regla de la cadena, que es otra forma de corresponde a una regla para derivar una composición, que es una operación entre funciones que no existe entre números, ¿no? O sea, no se pueden componer los números, solo se pueden componer las funciones, a diferencia de suma, producto y cociente, que son operaciones que también existen entre los números, ¿no? Eso es algo que habíamos mencionado brevemente, ahora vamos a darlo con más detalle, ¿no? Y nos sirve en este caso para hacer, insisto, nuevas combinaciones con las funciones trigonométricas, ¿no? Aquí tenemos una función trigonométrica, ¿sí? Evaluada en un polinomio. Entonces, realmente hasta ahora no tenemos, pues no, o sea, con puras propiedades algebraicas no se puede hacer esto. Ponte que este x al cuadrado menos 4 se puede factorizar, ¿no? Como una diferencia de cuadrados. Pero bueno, ok, lo factorizas y después, ¿qué haces con el seno de un producto? Pues no hay una, todavía si fuera el seno de una suma habría chance, ¿no? Pero no, no queda claro para el seno de un producto. Y en general, ¿no? Si tenemos una expresión algebraica más complicada ahí, no va a haber manera de trabajar esta expresión hasta obtener algo que sepamos derivar con puras reglas de operaciones algebraicas, ¿sí? Lo que corresponde aquí es justo la composición, ¿no? Aquí, para formar esta función g mayúscula, hay dos funciones metidas, g minúscula y f, ¿no? Primero se aplica g, ¿sí? Que es x cuadrada menos 4, y después se aplica f, que es solamente el seno, ¿no? Esto corresponde a este esquemita, ¿no? De cómo se van aplicando las funciones. Primero aplicamos una g, y entonces de x saltamos a g de x, y luego aplicamos una f. Entonces de g saltamos a f de g. Y eso es la composición f compuesta con g evaluada en x, ¿no? Que sería todo este salto grande, bueno, este salto que se ve arriba, ¿no? La línea roja que se ve arriba. Entonces, esa es la idea de la composición, lo hemos mencionado, y la regla de la cadena, con toda formalidad, es esta. ¿Sí? Voy a leerla para que lo tengan tal cual, ¿no? Si G, ¿sí? Es una función con dominio I, un intervalo de los reales, y F es una función con dominio J, y la imagen de G, ¿sí? Está contenida en J. Esta es una condición para que se pueda hacer la composición, ¿no? Tenemos lo siguiente. Si G es derivable en X, que es un punto de su dominio, y F es derivable en G de X, que es a su vez un punto de su dominio, J, entonces la composición es derivable en X y tenemos una regla. F compuesta en G derivada es la derivada de F evaluada en G de X por la derivada de G evaluada en X. Esto de la derecha es un producto, ¿sí? Y en la notación de Leibniz, curiosamente, ¿no? En eso de df de x, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque si escribimos este producto, ¿sí? Esta como derivada en g se puede escribir como di en du, donde u es la variable que representa x. Entonces, si escribimos esto así, la composición de esta manera, una forma un poco anticuada de escribir la composición tal vez, pero obtenemos que la regla de la cadena, lo de arriba, se ve así, ¿no? di en dx es lo mismo que di en du por
du en dx. Y parecería aquí que se cancelan estas fracciones, ¿no? No son, como nosotros lo entendemos ahora en términos modernos, no son fracciones tal cual, pero como lo entendía Leibniz, más o menos sí lo eran. Entonces, por eso él escribió así, y por eso se cancelan esas fracciones aquí, ¿no? Se cancela el du, nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para Sí, y al final, terminar. ¿Cómo qué? ¿Cómo se derivaba g de x del seno al cuadrado menos 4? A ver, no, este ejemplo no está hecho. Vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Porque sí, es medio misterioso dejarlo así en abstracto. Vamos a ver este ejemplo y con eso terminamos. ¿Ya? Tenemos entonces g de x igual a seno de x cuadrada menos 4. ¿Sí? Y esto lo podemos escribir como una composición f compuesta con g de x, donde, ¿sí? G de x es x cuadrada menos 4, ¿sí? Y f de x es nada más seno de x, ¿sí? Como lo escriben, en la otra forma de escribirlo, esto es u igual a x cuadrada menos 4, y esto es f de u igual a seno de u, ¿no? No importa la variable que usemos aquí para representarlo, lo importante es la regla, ¿no? La regla dice, saca el seno de lo que sea que esté aquí adentro, ¿ya? ¿Y qué dice la regla de la cadena? Pues que g' en x es f' evaluado en g de x por g' en x, ¿ya? Vámonos por partes. ¿Cuánto es g' en x? Coseno 2x. 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 Muy bien. Que olvídense de todo lo demás, ¿no? Esa es la parte que me interesa ahora. G' de x, de x cuadrada menos 4, ¿no? Ok. Muy bien, ya tenemos g'. ¿Cuánto vale? Vamos a escribirlo así. f' en u. Coseno de u. Sería coseno de 1, o sea, coseno de lo que sea que está aquí adentro. También podríamos decir f' en x, coseno de x, ¿sí? Es exactamente lo mismo, no importa la letra que usemos. Y entonces, ¿cuánto vale, ahora sí, la composición? ¿No? Bueno, g' en x es f' en, vámonos por partes, ¿cuánto es g de x? X cuadrada menos 4. Ok. ¿Cuánto es g' de x? 2x. Ahí sustituimos solo lo que es g de x y g' de x. ¿Cuánto vale f'? Seno. Coseno, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, coseno de x cuadrada menos 4 por 2x. Y ahí acabamos. ¿Sí? Esto es g' de x. Profe, siempre que se derive y tengamos que utilizar la regla de la cadena, hay que hacer un cambio de variable o definir No, para ecuaciones, nada. ¿no? No. Ok. De hecho, a mí se me hace más fácil no pensar en esto. Ya. Ahora a mí No igual, pensar porque en también eso, lo hice así nomás. ¿no? O sea, lo único que tienen que hacer es derivar la primera función, ¿no? La que está aplicada, digamos, más hacia afuera, y sustituir en lo de adentro. Y luego derivar lo de adentro. O sea, esto se deriva como de afuera hacia adentro, ¿sí? Primero derivas la función que aplicas al final. Parece trabalenguas, pero ¿Y cuál es el resultado? el resultado es este. Coseno de x cuadrada menos 4 por 2x. La Ya. derivada de f evaluada en g por la derivada en g
evaluada en X. O sea, nada más G' de X. ¿No? Bueno. Va a haber oportunidad de practicar más esto porque ya estamos sobre el tiempo. Ya. ¿Alguna duda rápida que quiera consultar a alguien? Sí, si fuese x al cubo menos 4, afuera tendría que quedar un 3x al cuadrado. Claro. Miren, voy a poner esto nada más rápido. Voy a escribir solo la respuesta. Vamos a poner un h grande, que es seno de x al cubo menos 5. Vamos a ponerle, ¿no? O menos 5x. Sea más interesante. ¿Cuánto es h' de x? Así lo van a hacer después ustedes, ¿no? Rápido. Va a ser coseno de x al cubo menos 5x por 3x cuadrada menos 5. Uno ya cuando está acostumbrado lo hace sin tener que escribir toda esta cosa, ¿no? No es complicado, la verdad. Bueno, nada es complicado ya que uno aprende a hacerlo, ¿no? Claro. Pero eso toma tiempo. Creo que la definición a veces como que... Claro, confunde un poco. verlo en abstracto, en general, ¿no? Como está escrito en las notas, pues es más complicado, pero de alguna manera tienes que decirlo para que valga para todas las funciones. Profe, Claro. ¿por qué ¿Sí? x al cuadrado menos 4 queda como 2x y el x al cubo, el de abajo, se contabiliza el 5? Ah, porque aquí era 5x. Ah, ya. Ya. Entonces, esto, fíjate, esto es la derivada de esto que está dentro. Ya. Bueno, dejémoslo ahí, chicos, porque estamos ya sobre el tiempo. Veremos más sobre esto. Y, ok, no he definido un horario de consultas. Posiblemente pueda ser mañana en la tarde, pero les confirmo durante la mañana. Por horario de consultas quiero decir que voy a estar aquí conectado y que me pueden, que se pueden conectar por Zoom y ver alguna duda en particular. ¿Sí? De todos modos, si tienen cualquier duda, por ejemplo, un ejercicio o algo, me pueden mandar una foto por correo y ahí veo cómo los contesto. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Sí? Que delante quedé con la derivada de la pendiente. ¿Por qué daba m? Porque, bueno, porque tenemos esa regla para derivar. Mira, ahorita ya estamos sobre el tiempo. Quédate, por favor, profe. con esa duda y lo vemos en la próxima clase. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿algo más para ya terminar? Que hay gente que ya se tiene que ir, la verdad. No, ninguna. ¿No? Bueno. Chao, profe. Buen día, Esté bien. chicos. Gracias por su atención. Nos Chao. vemos.